Hola, buenas tardes. Yo soy Sierra Becerril Camila Fernanda del grupo 619 y hoy voy a hablar acerca de la poesía. Para empezar, ¿qué es la poesía? La poesía, en términos generales, es un género literario en donde existe ritmo, métrica y armonía. Claro que también la poesía la podemos definir como la manera en la que el autor plasma sus sentimientos, expresa sus emociones, sus ideas y sus inconformidades. Básicamente la poesía es todo un arte que nos brinda a nosotros poder desenvolvernos a través de un texto y claro, siguiendo todas las reglas que dije anteriormente, ritmo, métrica, armonía, versos, rimas, etcétera. La poesía puede ser, bueno, la mayoría de la poesía es ficticia, también puede ser literaria. Bueno, la poesía, como lo había dicho, tiene muchos géneros y ya abarca demasiadas cosas, pero estoy diciendo lo principal. Ahora bien, voy a hablar acerca de dónde es que yo encontré la poesía. Bueno, yo encuentro la poesía en mis momentos, en mis experiencias, en lo que aprecio, en las personas que quiero, en básicamente en todo lo que me conforma y me hace ser yo, todo lo que conozco y todo lo que me rodea. Y bueno, ahí es donde yo encuentro la poesía y ya, básicamente, sí. Ahora vamos a hablar acerca de la transformación de la poesía. Para empezar, parnasianismo. La poesía del parnasianismo escribía temas ligados al arte mismo en la antigüedad clásica. Ellos sostenían que la poesía debía ser objetiva y despersonalizada, dejando de lado las características del romanticismo, emoción poética y lirismo, y retomando la poesía grecolatina en su forma clásica. El simbolismo. Se conoce como simbolismo a las diferentes formas de expresión que utilizan símbolos para representar ideas y hechos. En este sentido, es sumamente importante relacionar la realidad del símbolo, es decir, relacionar claramente un significante y un significado determinado. Modernismo. Como modernismo se denomina, en líneas generales, el gusto o la predilección por lo más novedoso, en desprecio de lo anterior o pasado. En este sentido, como modernismo se designa el movimiento artístico que tuvo lugar entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Haiku. El haiku es un género poético de origen japonés. Los haikus se escriben, según la tradición, en 3 versos sin rima, de 5, 7 y 5 sílabas, respectivamente. Suelen hacer referencia a escenas de la naturaleza o la vida cotidiana y a menudo incluyen una referencia a época o momento del año. Caligrama. El caligrama es una composición poética que dibuja mediante la escritura el tema que sugiere el poema. Se caracteriza por crear una imagen final mediante palabras que expresan visualmente lo que dice la palabra. Estridentismo. El estridentismo fue un movimiento vanguardista que se caracterizó por tratar los temas de lo urbano, lo moderno y lo cosmopolita. Su principal exponente fue el poeta mexicano Manuel Maples Arce. El estridentismo es considerado como una de las renovaciones literarias y poéticas más drásticas de la literatura mexicana. Poemínimos. Los poemínimos son poemas en su más mínima expresión. Fueron inventados por el mexicano Efraín Huerta. Lo hermoso de los poemínimos es generar un poema o una estructura partiendo de la menor cantidad de palabras. Parece algo fácil, pero es bastante complicado. Ahora voy a narrar un poema titulado Historia de mi muerte de Leopoldo Lugones. Soñé la muerte y era muy sencillo. Una hebra de seda me envolvía, y cada beso tuyo, con una vuelta menos me ceñía, y cada beso tuyo era un día y el tiempo que mediaba entre 2 besos. Una noche, la muerte es muy sencilla, y poco a poco fue desenvolviéndose, la hebra fatal, ya no la retenía, sino por solo un cabo entre 2 dedos. Cuando de pronto te pusiste fría y ya no me besaste, y solté el cabo y se me fue la vida. Bueno, ahora voy a dar una breve explicación del poema que acabo de narrar, titulado Historia de mi muerte de Leopoldo Lugones. Bueno, el autor nos expresa en el poema que soñó con la muerte y se dio cuenta que la muerte era muy sencilla.
Yo lo interpreto como que la muerte puede ser muy impredecible y en un momento a otro, sin darnos cuentas, los seres que más queremos se van. En el caso del autor me parece que se refiere a su amada y pues básicamente nos cuenta cómo fue el impacto que tuvo la muerte de ella, cómo está sintiendo el dolor. Al final del último verso nos dice que se le fue la vida. Entonces yo creo que hace referencia a que realmente sintió la pérdida. Bueno, después de esta breve explicación, quiero dar una pequeña información acerca de Leopoldo Lugones, que es el autor del poema que acabo de explicar. Bueno, Leopoldo Lugones nació en Villa María del Río Seco, Argentina, en 1874 y falleció en Buenos Aires, Argentina, en 1838. Fue un poeta argentino de vasta cultura, fue el máximo exponente del modernismo en Argentina y una de las figuras más importantes para la literatura hispanoamericana. Pasó la niñez y su adolescencia en su tierra natal y tras una breve temporada en Santiago Estero se fue a establecer en Buenos Aires, Argentina, en 1895. Como poeta, Leopoldo irrumpió en el panorama literario con su poemario Los Mundos en 1893, aunque este pasó prácticamente inadvertido. No fue cuando se encontró con Rubén Darío en Buenos Aires en 1896, fue decisivo para reorientar la poesía. Bueno, ahora quiero dar unas breves conclusiones acerca del tema que acabo de exponer. Como podemos ver, la poesía es una expresión artística. Esta abarca demasiadas corrientes literarias. Me parece que estas corrientes surgen a través de la época y también del contexto histórico. Como sabemos, en el mundo siempre surgen innovaciones y la poesía no se queda atrás. Me di cuenta que cada corriente literaria iba innovando nuevas ideas, por ejemplo, los caligramas, los poemínimos. Claro que cada poema es válido y la forma en que el autor quiere plasmar sus ideas son válidas. Em, Creo que para escribir un poema, más que saber de lo que se va a tratar, se requiere de creatividad y desempeño. Bueno, y también puedo concluir que me gustó mucho este trabajo. Conocí nuevos autores y también otras corrientes literarias que no conocía. Me parece que es importante cultivarnos más acerca de la literatura y de la literatura más que nada que se puede apreciar en México, como Efraín Huerta. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias.